Saludos y bendiciones. Vamos a continuar entonces con este proceso que hemos llamado de renovación por el poder de la palabra de Dios. Quisiera poner en contexto, este es un video pues abierto para todo público, pero para quienes no están enterados bien de qué se trata, lo que vamos a hacer. Entonces, permítanme nada más brevemente explicarles. Tengo un grupo de estudio, de reflexión, que procura desarrollar pensamiento crítico frente a un mundo que nos rodea, noticias y demás situaciones que llegan a nuestra mente, para determinar si realmente el nuevo orden mundial está creciendo en medio de nosotros. Es un grupo más o menos bastante grandecito para el estudio y que está llegando a su fin en su primera etapa. Para terminar este estudio, que ya estamos hablando de muchísima información, excesiva información, ahora estamos llegando a una etapa reflexiva y vamos a terminar estudiando un libro de la Biblia, que es un libro especial. Un libro que tiene características muy particulares y que por lo general las personas lo desconocen o no saben ni siquiera que está ahí. Lo han oído hablar, pero no, muchas personas no lo han disfrutado y sin embargo tiene un poder renovador impresionante. Entonces, nos hemos propuesto en un mes leer este libro de la Biblia del Antiguo Testamento y tratar y procurar de forma especial de que Dios trate con nuestro corazón. ¿Por qué leer este libro de la Biblia? Bueno, ¿cuál es el libro de la Biblia que estamos leyendo? Que a usted le va también a servir muchísimo. Le va a servir para digamos, sensibilizar su corazón, tener una nueva motivación, una nueva capacidad de oración, un paso importante en su santidad personal. Este libro es el libro de los que llamamos de los preferidos de Jesús, y se lo presento de inmediato. Aquí les voy a compartir algunos aspectos del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, sí, Deuteronomio es el quinto libro de la ley de Moisés, y les voy a apuntar aquí rápidamente. Este documento que usted les voy a presentar está a la disposición de todos, al grupo le llega a su WhatsApp, y las personas que lo deseen pueden bajarlo en ciudaddedios.com de forma gratuita. Hay mucho material allí, pueden bajar también este allí. Al final les dejo un link donde pueden hacerle clic nada más y tenerlo. Deuteronomio, por importancia de leer este libro, les voy a dar 14 buenas razones para leer el libro de Deuteronomio. El tema de la palabra de Dios ocupa un lugar importante en Deuteronomio. Ustedes verán constantemente mencionado un concepto de, como tales, los 10 mandamientos, llamado las palabras, y muchísimo más en torno a la palabra de Dios. Fue citado por Jesús en muchas ocasiones, o sea que Jesús recurría al libro de Deuteronomio. Fue utilizado por Pablo en la carta a los romanos. Fue la base de la predicación de los profetas Jeremías, Joel y Oseas. Está presente en el libro de Proverbios. Para la tradición judía, Deuteronomio fue el libro encontrado en los días del rey Josías y que produjo un avivamiento nacional. Busque esto en el libro de Reyes, el avivamiento del rey Josías. Es impresionante lo que provocó la lectura de este libro en el rey y en la población entera. Bueno, fue el libro más leído en el cautiverio y fue la inspiración en la era posexilio. Fue el libro base de los avivamientos y reformas del Antiguo Testamento. Oiga, que en momentos de gran decadencia, este libro les sacó a la luz nuevamente al pueblo. Fue base de avivamientos para el pueblo de Israel. Se considera que la base, que es la base teológica del Antiguo Testamento. Estoy en el punto 9. Punto 10, es el libro más popular de los rollos del Mar Muerto. 11, es uno de los 4 libros más citados en todo el Nuevo Testamento. No existe otro libro más importante para la comprensión del Nuevo Testamento y la misión cristiana que el libro de Deuteronomio. ¿A qué nivel? 13, el tema de la tierra es vital. La tierra es de Jehová y él la hereda a Israel de forma soberana. Dios es el dador de la tierra. Este tema es vital
para la tensión espiritual de los últimos tiempos presente en Apocalipsis, que habla de la disputa de la propiedad del planeta Tierra y todo el tema pues ecológico en nuestro tiempo. Pero y 14, el corazón del libro, en el corazón del libro son las palabras: escucha Israel. El corazón de este libro, Deuteronomio, es: escucha Israel. Como lo es para la generación de los últimos días. Ese es el punto más importante del libro. Ahora, ¿qué título recibe este libro? Este libro, en la versión griega de la Septuaginta, se le llama Segunda Ley, aunque su nombre original en hebreo es: estas son las palabras. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era común poner como título las primeras palabras del documento. Estas son las palabras. Así inicia el libro de Deuteronomio. Y usted verá que el libro del Génesis pues va por ahí también, se llama de acuerdo a las primeras palabras que aparecen ahí. Bonito. Y la tradición judía le llama el libro de las exhortaciones. Así es el libro de la ley, de la segunda ley. Estas son las palabras. Autor fue Moisés, aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. El tema, resumido del libro: la entrada de Israel a la tierra prometida da cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas. Pero si el pueblo cae en la idolatría o desobedece la ley de Dios, irá al exilio. Propósito, origen y contexto. Deuteronomio es un gran discurso de Moisés, compuesto por 3 discursos y 2 poemas proféticos sobre el futuro de Israel. Aquí tenemos 3 discursos de, Israel, de Moisés profundos y hermosos. Fue dirigido al pueblo poco antes de entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Recordemos que Moisés le va a entregar la estafeta, el liderazgo, y Josué será su sucesor. Y entonces el momento es donde es relevante este discurso. Este momento previo a entrar a la tierra prometida es un momento de crisis. ¿Qué significa crisis? Es un punto entre el pasado y el futuro. Era el funeral espiritual de una generación que había fracasado y la esperanza en una nueva generación que recibe todas las advertencias para que no falle como la primera. Es un grito de motivación para ser fieles a Dios y heredar las promesas de Dios. Una generación ha fallado. En Deuteronomio estamos asistiendo al funeral espiritual de esa generación. Fracasó, es una gran advertencia para nosotros, y la esperanza de que una nueva generación realmente cumpla los propósitos de Dios. Bien, ahora Israel se encuentra en la frontera oriental. Deuteronomio se propone evitar que un nuevo fracaso, los exhorta a la obediencia, recordándoles insistentemente la fidelidad de Dios y su poder para cumplir la promesa de darle la tierra prometida. Dios permanece fiel a pesar del fracaso de Israel y sigue manifestando misericordia a un pueblo pecador porque le ha hecho una promesa a Abraham. Es impresionante, repetido una y otra vez. Pasado, presente y futuro están siempre presentes. Se refiere a las lecciones aprendidas de la generación pasada y a la generación presente como un puente a la futura como el cumplimiento. Entonces, es un tema para generaciones. La que fue, la que está ahorita, como puente entre la que sigue. Es impresionante. Permítame darles 10 temas seleccionados de este libro de Deuteronomio que le van a motivar de forma súper especial. Veámoslo. Dios, aquí van los temas principales. Dios es uno y no hay otra fuera de él. No hay otro fuera de él. Israel es el pueblo escogido. Dios le ha prometido una tierra buena. En cuarto lugar, la fidelidad de Dios es un tema muy importante. A pesar del pecado de Israel, les dará la tierra de la promesa hecha a Abraham. El pacto ha sido renovado
y esta generación tiene una nueva oportunidad. Recuerde lo del becerro de oro y todos los pecados que cometió Israel, algo terrible, y que no quisieron heredar la tierra prometida. Y entonces, vamos a ver, Deuteronomio más o menos en el primer capítulo es algo así, lo pone más o menos redondeado, digamos, parafraseado. Teníamos una caminata, un recorrido de 11 días y son 40 años y todavía estamos aquí. Eso es más o menos lo que dice el capítulo 1. Muy bien, el poder de Dios para derrotar a los enemigos en la tierra prometida. Eso es muy interesante. Eso se evidencia en el exitoso paso de Israel por la tierra de los gigantes, que a la vez sirve de entrenamiento de la fe para las guerras de conquista de Canaán. Exhortación a Israel a amar, servir, temer y obedecer a Dios. Advertencias contra la idolatría en cualquiera de sus formas. Instrucciones para la verdadera adoración a Dios. Explica cómo la ley cubre todos los aspectos de la vida de una manera en la nueva tierra, digo, cómo es que va a influir la ley en todo esto. Y al final está el llamado de Josué y la muerte de Moisés. En la parte teológica, la teología del libro tiene que ver con la forma en que Dios se revela. Eso está pendiente, no lo he terminado, pero les dejo la cita ahí para que vean la forma en que se hace la teología en este libro y la importancia que tiene, porque en la Biblia la revelación de Dios es progresiva y lo que conocemos de Dios ahora es producto de la acumulación de conocimiento espiritual de milenios. Entonces, vamos a ver que al principio no se conocía exactamente cómo es Dios y él fue revelando. Ahí doy una cita bíblica como ejemplo para donde establece cómo es Dios. Muy bien, vamos a repetir. Este documento está libre para todos, ya se lo estoy enviando directamente a su WhatsApp, y está a disposición de todo el público en la página web de ciudaddedios.com para que lo pueda bajar inmediatamente. Además de muchos materiales para grupos pequeños, para discipulado, para oración. Usted tiene ahí mucho material en ciudaddedios.com que lo puede obtener nada más de bajarlo en forma gratuita. Está disponible para todas las personas. Muy importante. Entonces, ¿por qué entonces estamos leyendo el libro de Deuteronomio? Porque vamos a ser francos. Estamos en un tiempo en la humanidad donde el virus, la pandemia y todo este asunto nos ha consumido a todos. Y es muy probable que la mayoría de nosotros hemos sido afectados de algo que está allí. Temor, depresión, angustia, ansiedad, problemas de un tipo, irritabilidad, soledad. Mire, se está hablando de la pandemia psicológica que sigue, la pandemia de trastornos mentales, la pandemia mental para el año 2022, 2023. O sea, estamos muy llenos de eso. Y las personas no saben qué hacer. Ha aumentado el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, de juego, de todo, del uso de pornografía ha aumentado. O sea, la gente está desorientada totalmente. Mucho pueblo de Dios se ha, digamos, distraído y también está metido dentro de toda esta dinámica. Algunos se han apartado de la congregación, la ven así de lejos, otros están constantemente viendo cómo se conectan, se mantienen allí en bendición, no es lo mismo, pero se mantienen, están allí recibiendo bendición. Y otros simplemente, bueno, la pandemia se los llevó y necesitan volver. Pero todos nosotros, todos sin excepción, necesitamos renovación. Al menos yo paso por momentos de que ya me siento cansado y me siento un poco embotado. Es tanta la materia y tanto lo que hay que hacer y poco tiempo que queda, porque cada vez hay menos tiempo. No entiendo qué pasa. Y ya no hay tiempo para orar en paz, no hay tiempo para leer la Biblia en paz, leer un buen libro en paz, que no hay tiempo. Y mucha gente lo que hacemos posiblemente es refugiarnos en una serie de televisión, una serie de streaming, y ahí nos vamos y nos vamos. Un momentito, un momentito. ¿Y la vida espiritual vamos a dejar que se seque? No. Tenemos que hacer un alto, tomar el tiempo. Tome el libro de Deuteronomio, les explico que yo estoy leyéndolo en la versión Reina Valera en papel, la Biblia de papel para estudiar la Biblia. No es lo mismo
los recursos digitales que sirven para estudios, yo lo uso muchísimo, la Biblia digital lo uso mucho, pero para leer la Biblia de forma devocional debe hacerse en papel. La información que les di ahorita sobre el libro de Deuteronomio no pretende ser una información académica, sino devocional. Nuestra lectura no va a ser de estudio profundo bíblico. No nos vamos a detener a estudiar el libro como tal, porque se nos va a llevar 10 años y no terminamos. El libro es demasiado vasto. Cada libro de la Biblia, de cada libro de la Biblia, son 66, podemos escribir una enciclopedia, una biblioteca entera. Entonces, la lectura que vamos a hacer es una lectura de tipo devocional, que significa voy a buscar a Dios allí, que me hable, que trate conmigo, que me renueve, que esas palabras que Dios está diciendo a Israel las voy a hacer mías y dejar que la palabra haga su efecto en nosotros, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como espada de dos filos. La palabra de Dios viene a partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es útil, nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos edifica y también nos anima, tiene mucha motivación. Qué interesante. En un solo libro está todo esto. Y también hay varios géneros literarios, hay de todo, hay poesía, hay narración, usted tiene todos los géneros literarios en un solo libro y tiene toda la dieta que usted necesita hoy. Exhortación, corrección, ánimo, bendición, promesa, ilusión, algo que se lleve ese desaliento que usted tiene. Pues le voy a decir algo. Respetamos mucho la terapia psicológica y todo esto, y qué bonito. Mis hijos han estudiado muchas materias psicológicas y esto está, los felicito por eso. Y atienden muchísima gente en consejería y es muy bueno. Voy a decirles algo. Nada, nada, y repita, nada sustituye la terapia de la palabra de Dios. Siga con su terapia que tenga, pero no va a ser suficiente hasta que usted tome y se vaya metiendo en las escrituras. Entonces, ¿cómo es que lo hago? Lo estoy contando que tengo la Reina Valera en papel, a la par tengo otra traducción, digamos con lenguaje un poco más actualizado, y cuando lo ocupo le echo un ojo, pero no me quedo mucho, porque es una gran deseo de ver cómo los textos bíblicos compaginan con otros, y cómo Jesús lo usó, y el apóstol Pablo, y está en Proverbios, y es una riqueza, pero tan impresionante, que se queda uno escarbando y escarbando, y sigue sacando y nunca termina. Entonces, la idea nuestra no es un estudio, digamos, didáctico, de instituto bíblico, sino devocional. Permita que la palabra de Dios lo renueve. Así que les dejo para que a partir de ahora lea el libro de Deuteronomio como provecho para su vida. Digamos, no le diga, que no suceda como a veces nos pasa. Leemos un pasaje y decimos, uy, esto es para fulanito, esto es para fulanita. No, lamentablemente lo de las noticias que esto es para usted y para mí, personal, individual, un trato de Dios con nosotros. Así que le animo a leer ese libro, ya le di algunas pautas para que se ubique allí. Y también termino diciéndole esto. Después, la travesía de Israel debía durar 11 jornadas, 11 días. Después de 40 años estaban en el mismo lugar. ¿Le dice algo? ¿Le dice algo de su vida espiritual? ¿Le dice algo de su iglesia? ¿Le dice algo de su familia? ¿Le dice algo? Después de 40 años no habían progresado, ni un 0 centímetro, estaban en el mismo lugar. Pero había una nueva generación que había escuchado los hechos de Dios y hay que repetirle la palabra, hay que repetirle la ley, hay que dársela de nuevo con el condimento de que están ahorita por pasar el río Jordán, están a punto de tener un líder nuevo, hay una transición, esa es una generación de transición, Moisés va a quedar de este otro lado del río, Josué va a pasar el río Jordán, la generación está expectante que va a suceder, entonces es un momento de crisis, están en el punto entre el pasado y el futuro. El pasado, la generación fracasó, el pasado hubo fracaso en el pasado. Si ves al pasado, hay fracaso en el pasado. Y tal vez en tu vida hay fracaso también, hay mucho fracaso.
Le voy a confesar que he estado haciendo un examen en esta pandemia de mi vida ministerial y personal para atrás, en los años. Como pueden ver, tengo bastante que revisar. Entonces me estoy muy entretenido. Y ¿saben qué? Digo, oh Dios, ¿cómo se me ocurrió esto a mí? ¿Qué fue esto? No, 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 no. Dame una oportunidad. Esto no estuvo bien. Esta decisión no fue la correcta. Esta idea nunca prosperó. Y comienzo a revisar y me doy cuenta que sí, hay cosas que fueron errores y otras fueron fracasos. O sea, me siento mal conmigo mismo. Y de pronto el Señor me habla y me dice, bueno, esta es tu propia generación para atrás. Ahora tienes un Deuteronomio. Ahora tienes que ver hacia adelante. Ahora tienes que aprovechar todas esas elecciones y decir, ¿qué va a pasar de aquí en adelante conmigo? Y no voy a repetir los mismos errores. Voy a procurar pues, ir a otro nivel espiritual en mi vida, a otro nivel ministerial. Voy a pasar hacia el otro lado. Entonces, todos nosotros nos encontramos posiblemente en algún momento de la vida allí en Deuteronomio, justo para heredar la tierra. Para atrás, historias buenas y hermosas, como lo son en la salida de Egipto, los milagros en el desierto, todas las cosas buenas que Dios hizo, cómo los sustentó, cómo los alimentó, todo cómo Dios sacó agua de la peña. Hay muchísimo bueno. Hay también errores. Así somos todos. Habla de nosotros. Pero nada, vamos a ver al futuro. Hay una tierra prometida. ¿Y saben qué? Esa tierra fue prometida por Dios, prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, prometida a ti y a mí. Es la tierra de abundancia espiritual, de frutos, de llevar mucho fruto para Dios. Y que la pandemia no nos deje paralizados para dejar de llevar fruto para Dios. Que Dios les bendiga mucho en el estudio de este libro de Deuteronomio. Tengan mucha paz. Que el Señor les bendiga muchísimo y los guarde. Y pónganme en los comentarios, de acuerdo a su lectura, pongan comentarios allí abajo de este video, de cómo le ha ido con su lectura del libro de Deuteronomio. También le invito a suscribirse a este canal si usted no está suscrito. Ahí tenemos muchos temas que tienen que ver con análisis geopolítico, cómo la geopolítica, la teología, los acontecimientos finales, la dictadura mundial, todo lo que está pasando alrededor del mundo, qué está pasando allí. Hacemos análisis y los comparamos con las profecías de la Biblia. Es impresionante. Estamos haciendo ese trabajo por los tiempos que estamos viviendo. También en este canal va a encontrar todo esto. Y también la oportunidad de contribuir financieramente para continuar adelante con esta tarea. Déjenme orar, por favor, para terminar. Padre bueno, estamos agradecidos por este tiempo juntos y pedimos la iluminación del Espíritu Santo para entender, comprender y vivir aplicando las Escrituras y crecer en el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mucha paz y espero sus comentarios. Gracias.